Es una... Es una misión casi imposible. Último partido de la temporada. Se necesita una victoria y también una mayor diferencia de goles. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Hoy el técnico ha optado por 4 en el fondo, una mitad de la cancha con 5 jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Así salta el terreno de juego el Crystal Palace. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, 2 puntas situados a la misma altura y 4 jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Pereira. Entra el jugador y quizá tenga una. Suben la pelota en una hamaca y la mecen de un lado a otro, en el orden, tratando que el rival se desordene. Troy Deeney. Excelente la reacción de la defensa. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Lleva la pelota a zona de peligro. Corta bien esa pelota. Hay espacio suficiente para avanzar.
El balón está suelto. Juegue el balón de vuelta. Aquí puede haber una oportunidad. André Carrillo. Interceptando el pase. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Ahí está y se adelantan. ¡Y está! Este panorama me parece no había sido contemplado en ninguno de los planes del técnico. Están abajo y están perdiendo el título. Panorama muy negro, es una tormenta muy oscura que se le ha caído a estos muchachos, muy nerviosos, y se les escapa el título. Entra en zona de peligro. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Con ella Cabay. ¡Saja! Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Pereira. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Qué buen ser! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Buena pelota entre líneas, hay chance. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. ¡Epa! ¡Esta es buena! Le va a pegar y puede ser. El balón está suelto. Fácil recuperación del balón. Transporta la pelota a zona de ataque. Pereira. André Carrillo. Sacó. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? André Carrillo. Levantan el cartelito que dice 2 minutos más al partido. Sacó. Hemos llegado. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Crystal Palace que se asoma por el costado. Lateral en ataque. Muy inteligente cambio de frente. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota.
Pereira. Otra pelota bien dada a un compañero. Gran centro. Llega el cabezazo y viene el arquero. Fácil para él. Se agacha con toda la tranquilidad del mundo, la puede recoger sin problemas. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Pereira. André Carrillo. Kiko Femenía. Lleva la pelota a zona de peligro. Tom Cleverley. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha tapado el arquero. Milivojevic. Aquí puede haber una oportunidad. Sigue con la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se han cruzado oportunamente. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? Y es amonestado por esa falta. André Carrillo. Se acerca a zona de ataque. Pereira. Capué. Buen disparo. Qué bien que se ha cruzado el jugador. Milivojevic. Entra el jugador y quizá tenga una. El empate está. ¡Golazo! ¡Golazo! Reviven los sueños de título. Saben que perdiendo se les escapa. Han empatado ahora. Es lo que buscaban. Todavía las esperanzas están intactas. El partido es ahora para cualquiera. No hay ventaja para nadie. Y la pizarra por ahora 1-1. ¡Epa! Este es buena. Pereira. Se están prestando la pelota nada más. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Tom Cleverley. Muy bueno el robo de la pelota. Se acerca y crea peligro. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Este encuentro. Horrible salida del arquero, la pelota del rival. ¡Cabal! ¡Gol! ¡Gol! Entraron con la presión de saber que una derrota los dejaba fuera de la esperanza de título. Ahora todo cambia. Este equipo, si en algún momento le pasó por la cabeza la derrota, no lo está demostrando seguramente. El partido por ahora 2-1. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Tom Cleverley. Le quedan 5 minutos. Ha pitado el árbitro. Buena pelota por afuera. Milivojevic. Balón interceptado, no han completado la jugada. O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca. Y ¡qué buen servicio! Lo deja de cara a gol.
Esto ya huele a empate. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Están intentando empatarlo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Buen disparo! ¡Gol! Les empatan el partido, han perdido la ventaja, pero que no pierdan la cabeza del encuentro porque el título se les puede ir. Yo creo que ahora en estos momentos... Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya salieron. Arranca el partido. Así salta el terreno de juego el Crystal Palace. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, 2 puntas situados a la misma altura y 4 jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Lleva la pelota a zona de peligro. Este portero que lo hace ver todo fácil. Kiko Femenía. Hoy en el terreno de juego tendremos a 2 de esos magos, 2 de esos que saben tocar muy bien la pelota, que tienen un guante en sus botines. Habrá que disfrutar el partido. Esto es para ganarlo. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene 2 caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Entra el jugador y quizá tenga una. Kiko Femenía.
Esta pelota llevaba peligro, muy buen corte de juego. Esa pelota regresa. Le están ganando fácil la pelota. Esta ha sido una entrada muy fuerte y puede ser de amonestación. De nuevo se apoya en su compañero. Pereira. Se acerca a zona de ataque. André Carrillo. Penal, no hay duda alguna. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Estiró la piernita, buscaba la pelota, pero se encuentra con el contrario. Falta, no hay duda, que no reclame nadie. Hay falta acá. Y por ahora la pizarra 2-0. Se les concede tiro libre. Claro que hay falta sin duda. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. No sé por qué protesta el árbitro. Ha dicho tiro libre, que se aleje y sigue el juego. Townsend. Es el día de los albañiles. Buena pared. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Transporta la pelota a zona de ataque. A buscar la pelota para sacar desde el fondo. André Carrillo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. A la pelota larga. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Se le ha escapado la chimbomba. Benteke. Ha tocado bien la pelota por afuera. Balón que llega al medio y no puede... ¡Cabay! ¡Al palo! André Carrillo. Deulofeu. Se acerca y crea peligro. Townsend. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? Y es amonestado por esa falta. Pereira. Entra en zona de peligro. Le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas. Deulofeu. Aquí puede haber una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad.
Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Lleva la pelota a zona de peligro. Le están ganando fácil la pelota. Pereira. Muy bueno el centro atrás. ¡Golazo que acaban de clavar! Un gran remate fuera del alcance del portero. Un resultado que desestabiliza la paridad en el juego. Townsend. Entra el jugador y quizá tenga una. Townsend. Benteke. Vaya providencial recuperación de pelota. El árbitro nos dice. Arranque el segundo tiempo. ¿Irán a buscar más o se quedarán conformes? Pereira. Se acerca zona de ataque. Y está, ahí está. Deulofeu. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Deulofeu. Es una gran intercepción de pelota. Marito, no grites mucho. No puedo. Despertás a los hinchas, porque me parece que ahora si gritamos somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado por el rival. Es que hay motivo porque el equipo contrario está demostrando una gran categoría prácticamente al equipo local. ¡Y ahí está! Claro, está buscando el hat-trick, Mario. ¿Cómo no va a sentirse decepcionado? Y ahora que ya encontró el camino, Sacó. y esto, Fernando, que parecía tan igualado. Uy, lo que nos metimos, Marito. Ahora que no le vendamos nada a los aficionados que ven el partido. Justito el fuera de juego. ¿Existe? André Carrillo. Transporta la pelota a zona de ataque. Pereira. El jugador recibe apoyo. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio además. Atento que le va a pegar. Con ella Cavai. Esa pelota que se le escapa por la presión del defensa. Kiko Femenía. Balón interceptado, no han completado la jugada. Pereira. Otra pelota bien dada a un compañero. André Carrillo. Se acerca y crea peligro. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene. Con ella Cavai. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. André Carrillo. Hermosa asistencia y peligro. Este muchacho se desayunó un lince, va directo al arco. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Juegue el balón de vuelta.
¡Epa! ¡Esta es buena! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Wilfried Zaha con la bocha. Townsend. Pereira. Wilfried Zaha con la bocha. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Muy inteligente cambio de frente. Pelota que... El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? MacArthur. Y esta puede pegar en el palo. Y ahí escapaba a toda velocidad, subido en un tren, se va directo a gol. Gran oportunidad en el tiro libre. Se están prestando la pelota nada más. Entra el jugador y quizá tenga una. Y ahí van los puños del arquero. Buen pase de cabeza. La pelota que queda en la defensa. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Aquí puede haber una oportunidad. Le va a pegar desde ahí. Si le quieren tomar fotos, eso es un fuera de juego. Sacó. Brillante cambio de juego. Lleva la pelota a zona de peligro. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Pereira. André Carrillo. Pereira. Le pega. Ha parado muy bien esta pelota y esto ya es noticia con la pésima forma en la que estaba. Le están sumando 2 minutos de agregado. Solo queda 1 minuto. Transporta la pelota a zona de ataque. Tiene que intentar cruzarla. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y con este marcador, hoy en el terreno de juego tendremos a 2 de esos magos, 2 de esos que saben tocar. Esto es para ganarlo.